Una vez más, Dios les bendiga en este su programa Fuente de Agua Viva. Yo soy el pastor Salvador Cruz, desde aquí de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Gracias por que el Señor es bueno en darnos este bello y hermoso día para poder seguir adelante, aun en medio de las luchas de este mundo tan turbulento, de un mundo tan violento, en medio de guerras, en medio de terremotos, en medio de tanta pobreza en el mundo, en medio de tantas cosas que pueden surgir a través de cualquier país en contra del ser humano. Surge una palabra de aliento, surge una palabra bella y hermosa en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una linda enseñanza acerca de la iglesia en este tiempo de tanta confusión, ya que el fundamento fue puesto por Cristo a la iglesia, y la iglesia descansa sobre ese fundamento que es Cristo como piedra de fundamento. Esa piedra en la cual los edificadores edificaron, que es su palabra, que es sus enseñanzas lindas y hermosas, aún en medio de tanta gente que confunde, aún en medio de tanta enseñanza, muchas veces sin fundamento, muchas veces sin ninguna enseñanza para las almas, surge esta palabra linda del apóstol Mateo para poder darla, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, ya que este texto es un texto muy polémico porque habla de Pedro, pero el fundamento no fue puesto por Pedro, sino por Cristo. Cristo usa a Pedro en ese entonces en la iglesia neotestamentaria para poder dar estas enseñanzas a la iglesia primitiva y poder a través de todos los años hasta este entonces poder llegar con esta palabra linda. Todo hombre, toda mujer, cuando cree en Jesucristo, cuando cree en esa palabra viva, en ese rema que es Jesucristo, llega a conocer esa sazón, esa vida, esa cosa tan bella que permite cambiar al ser humano. No puede cambiar un hombre, no puede cambiar una mujer a otro hombre espiritualmente hablando, solamente Jesucristo. Por eso el apóstol dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, ya que este texto, hermanos y amigos que nos escuchan y que nos están viendo, es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Un Cristo viviente que no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día y pudo darle la victoria a la iglesia a través de los siglos, a través de los años, le dio esa victoria a su cuerpo que es la iglesia. Entonces, la enseñanza bíblica reposa sobre ese fundamento que es Jesús, sobre esa palabra, sobre esa Biblia linda que nos deja el Señor en ese Nuevo Testamento precioso para todo aquel joven, para toda aquella mujer, aquel hombre que puede leer la Biblia. Si tú tienes al alcance una Biblia, es una gran bendición poder leerla, ya que en años pasados, en el siglo pasado más que todo, habían países donde no podía un ser humano tener alcance una Biblia, pero vivimos en un mundo, a pesar de la turbulencia, en donde sí hay al alcance una Biblia, quizás baratas o caras, pero lo más lindo es escudriñarla. La Biblia trae esa palabra preciosa de Dios, la que puede cambiar el corazón de todo ser humano. Entonces, la afirmación de Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Hades tiene que ver con el infierno y tiene que ver con la muerte. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. No es que el ser humano ya no muera, sino que el ser humano ahora ya no tiene ese temor, ese miedo de saber que cuando llega ese día de la muerte,
ya no tiene ese pánico, ese miedo de poder decir, bueno, ¿y qué será del más allá? Muchos dicen no existe, muchos dicen solo esta vida hay, pero la Biblia dice allí que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. El ser humano que construye su vida a través de Jesucristo pasa a esa preciosa vida espiritual, y cuando el ser humano muere, fíjate bien, cuando el ser humano muere, el Señor Jesucristo lo recibe con los brazos abiertos y ese miedo se retira, porque una persona al saber que va a morir tiene pánico, tiene miedo, no es la forma ni la manera, sino que el simple hecho de saber que va a dejar de existir en esta tierra, ese es un miedo. Mucha gente tiene miedo al oscuro, tiene miedo al saber su futuro, y mucha gente en diferentes facetas de su vida tiene ese temor de morir y no enfrentarse a la realidad. Entonces, el Señor Jesucristo en este libro de Mateo nos dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ese lindo y hermoso amor de Jesucristo elimina ese miedo cuando nosotros le aceptamos como el Salvador de nuestra vida. Viene a eliminar ese temor que puede haber dentro de tu corazón, y cuando uno tiene a Cristo dentro de su ser, te lo digo por experiencia, uno tiene esa esperanza en el más allá. Uno tiene esa esperanza que un día el Señor lo va a recoger de este mundo y estará en felicidad, en gozo, porque vivió para Cristo, entregó su alma al Señor, y fuera de ello vivió para el Señor, cantó para el Señor y le sirvió con todo su corazón. Muchas personas como tú han entregado su corazón a Él, su tiempo, su amor, y muchos de ustedes han entregado también su dinero, han entregado muchas propiedades para hacer iglesias, para ayudar a pastores, para ayudar a hombres de Dios que llevan esa palabra. Dios por eso te bendice, porque tú eres un hombre y una mujer espontánea para la obra. Déjame decirte que esas cosas lindas, preciosas, tienen su recompensa. Por eso es que en esta hora yo te exhorto a que sigas adelante sirviéndole a Dios, a que no tengas miedo de poder enfrentarse con lo que mucha gente tenga miedo. Dios ha puesto su palabra, Dios ha puesto esa esperanza, que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos esa esperanza viva. Yo te exhorto en este día bello y hermoso, aunque estés pasando problemas y necesidades, yo te exhorto a que sigas adelante, amigo, hermano, hermana. No mires las inconveniencias de servirle a Dios. Vuelve a Jesucristo, síguele sirviendo, síguele cantando como tú lo hacías, síguele sirviendo con todo el corazón, porque vale la pena poder amarle, poder servirle, poder ir a la iglesia, aunque no tengas un medio de transporte, aunque te vayas caminando, aunque te quede lejos la iglesia. Sigue adelante, hermano. El tiempo se está cortando y el Señor viene por ti. El Señor viene por su iglesia que compró en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor nos da la victoria. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Tú eres aquella iglesia que Él compró allá en la cruz del Calvario. Aquella iglesia que Él pagó con su sangre, ser crucificado en esa cruz, porque esa era la forma, la manera donde aquellos hombres, aquellas personas debían de morir por sus actos criminales en aquellos pueblos romanos en aquellos entonces. Pero nuestro Salvador no cometió ningún error. Él es santo, Él es puro, Él es 3 veces santo. Ahí donde nos estás escuchando, en Chile, en Paraguay, en Perú, donde quiera que nos encuentres, en Colombia, allí en donde quiera que te encuentres, en Guatemala, en El Salvador, en los Estados Unidos, en el Brasil, donde quiera que estés y me entiendas tú, déjame decirte que hay una esperanza para ti. No te refugies en la droga, no te refugies en el licor, no te refugies en nada de eso. Cristo tiene la respuesta para ti ahora mismo. En estos momentos en que estás pasando necesidad, surge una palabra de vida, de agua de vida para tu alma, para tu ser.
porque esa palabra es viva y eficaz, dice, penetrante más que espada de doble filo, que penetra, que llega y discierne los pensamientos. Él conoce tu camino, amigo. Él conoce tu caminar, hermano. Él conoce tu desesperación. Quizás has orado muchas veces y puedas decir, yo no tengo respuesta, yo ya me siento desesperado, no encuentro trabajo, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo, de mi esposa, de mi mamá, de mi abuelita que está enferma, de mi padre? Ni las puertas del Hades, dice, prevalecerán contra la iglesia. El único que puede cambiar y transformar la vida del ser humano se llama Jesús. No es Buda, no es nadie de ser humano que puede cambiar al ser humano. Se llama Jesucristo, aquel que se levantó de la tumba, aquel que dejó aquellos lienzos allí en la tumba, porque Él resucitó y se le presentó a aquellos hombres, aquellos apóstoles, aquel que anduvo, aleluya, por esas calles, predicando, pregonando su amor y su gracia. Ahora te llama en este día, ahora te llama a ti, amigo, amiga, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú le entregues tu corazón, tu alma a Él, porque Él es el único camino, dice la palabra del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No busques la salvación en otras cosas, sino en Jesucristo, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó al tercer día y no está colgado en esa cruz. Él vive y está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a tenderte tu mano en donde quiera que te encuentres, en donde quiera que andes en aquellas calles. Si estás decepcionado de la vida, si para ti ya no hay una esperanza, si para ti no encuentras sosiego, no encuentras felicidad y te has refugiado en la prostitución, te has refugiado en el homosexualismo, en el lesbianismo, sal de allí antes que sea demasiado tarde. Sal de allí, porque Jesucristo te ama con todos y tus errores. Él quiere resolverlo, Él quiere ayudarte. Tiéndele tu corazón, amado amigo, amado hermano. Vuelve a las cosas del Señor. Por eso es que no hay otro fundamento sobre la iglesia. El fundamento es Jesús. El fundamento de la iglesia no es un hombre, no es una mujer, no es un libro, no es una denominación, es Jesús. Ven a Él en este día, ven a Él, que Él puede cambiar tu corazón. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios te bendiga, y vamos a escuchar también la palabra a través del canto. ¡Vamos! La Biblia dice que el Señor habita la sana danza de su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios en el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar.